Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Salma, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bastante bien, muy bien, Pablo Alonso. Richie, Gracias. hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo andan? Bien, bien, ¿tú, Dani? Hola, muy bien, muchas Estoy gracias. muy contento, esta es la primera edición de Orgullo Radio y estoy muy emocionado de poder estar juntos los cuatro, las cuatro, y poder hablar un poquito de lo que ha pasado esta semana. ¿Les parece que empezamos a hablar un poquito del debate? ¿Cómo vieron el debate? Richie, ¿qué te pareció? Pues a mí me pareció que queda en evidencia los dos proyectos que se están enfrentando en este momento y que van rumbo a las urnas, ¿no? El proyecto de los derechos, el proyecto de la mayoría de la población en México y el proyecto que vela por un futuro con bienestar, por inclusión, por los derechos para todas las personas en nuestro país y no solo para una minoría rapaz. Y pues el proyecto del PRIAN, ¿no? El proyecto de la privatización, el proyecto que representa el odio, el proyecto que representa el retroceso al neoliberalismo, que ya tuvimos 5 años, casi 6, de que ya salimos de ese proceso. Y en lo personal yo pues soy una persona contenta con la participación de nuestra candidata, ¿no? Que creo que es la mejor carta que teníamos dentro de la 4T para representar el proyecto de la 4T. Salma, ¿qué opinas? ¿Cómo viste el debate? Claro, se me hizo muy interesante y sobre todo, como bien lo dice aquí el bebé, ahí se demostró ese miedo que tiene esta ultraderecha porque eh, el MC, aunque diga que es centro izquierda, la verdad, pues no dejan de ser también esa derecha que ha estado ahí por años y que hoy en día este proyecto que ha encabezado nuestro presidente y que sé que lo va a seguir encabezando nuestra doctora, pues ha reflejado el temor de estas personas, tan es así que estos otros dos candidatos, el candidato y la otra candidata, se dedicaron nada más a atacar a nuestra doctora y realmente no hubo esa propuesta, sino nada más a estar señalando con mentiras, porque realmente sabemos que es una gran mentira, porque ahora, qué casualidad, que ya están muy empáticos con el tema de la diversidad, el cual es una verdadera simulación. Y ahora resulta también que el PRIAN también ya coqueteando con la diversidad, haciendo eventos con la diversidad. Y eso se da risa, porque la Es verdad incongruente es completamente. una incongruencia que cae en burla, pero para ellos, porque realmente sabemos perfectamente que jamás les ha interesado esta agenda de diversidad, la agenda de las minorías, y pues demuestra realmente ese temor, demuestra esa incongruencia y además demuestra esa simulación en todo el debate que en esas 2 horas, un poquito más de Sí. 2 horas, y pues ahí vamos, pues en lo personal muy contenta en este gran lucimiento de la doctora y pues demostrarles que ella las puede y por eso Que el esa ataque es de la estos buena. dos, sí. Dani, Sí, pues justamente cabe resaltar el nivel de debate que muestra la candidata del frente, cae en lo burdo, ¿no? Con sus ataques tan, eh, pues no sé, queriéndole provocar, ¿no? A una contestación, una mala contestación de la doctora. Sin embargo, me parece que la doctora siempre se mantuvo correcta, se mantuvo en su canal y pues a lo que iba, ¿no? A presentar el proyecto que ya tiene bien armado, que a mí me parece que presenta, inclusive habla de manera integral, ¿no? Con todas las propuestas y pues la candidata ninguna y bueno, hablemos de Maines que, pues, no, o sea, también él, perdón, pero pues sí parecía que nada más fue ahí a sonreír. a sonreír exactamente. Parece que fue a sonreír ¿No? mucho. Entonces, me parece mucho y muy destacable el comportamiento, ¿no? Inclusive de la candidata de la frente sin nada y con un discurso ya viejo, ¿no? Que venimos escuchando desde 2018, o sea, no cambian para nada el discurso ni siquiera. No, yo creo que la doctora se vio bastante bien, me parece que se ve presidenciable, creo que está segura, creo que está estructurada completamente de manera integral cada una de sus propuestas y a mí en lo particular me deja un muy buen sabor de boca. O sea, la vi
la vi fuerte, la vi sólida, y viendo a la competencia que no es competencia, pues nos parece que va a ampliarse mucho más la ventaja, ¿no? En el tema de los próximos 2 debates y el resto de lo que queda de campaña rumbo al 2 de junio. Sí, ella ha reflejado, ha crecido mucho desde hace 6 años y reflejó en este debate algo que es muy importante para esa continuidad. Es una mujer estadista. Ella lo reflejó ahora, ¿eh? Con eso, la verdad, a mí me deja un gran sabor, porque el nivel con el que ella se comportó y que quisieron sacarla de La quicio. quisieron desestabilizar. Sí, digo, pero pues ahora sí les dio cachetada con guante blanco. Entonces, eso demuestra ese liderazgo y lo estadista que hoy en día se ha convertido y ha fortalecido la doctora. Y justamente hablaban aquí, ¿no? De la incongruencia y de la farsa de la derecha en ahora querer, no, por ejemplo, que decía Xochitl, ¿no? O sea, que en esta pregunta que le hacen sobre la diversidad, ¿no? Y que normalmente el discurso que trae la derecha es el decir como, es que no son los partidos, son las personas, y Xochitl siempre ha apoyado. Yo sí estoy a favor. Ajá, no, ¿cuál? O sea, esa es una farsa, o sea, la candidata, qué bueno que Claudia nunca la mencionó por su nombre, porque ella es la candidata del PRIAN, la candidata a la derecha, ¿no? O sea, no es Xochitl. O sea, no va a gobernar Xochitl sola, no. Va a gobernar, no lo va a hacer, evidentemente. Y aunque ella diga Ajá. que no es de, no Ajá, ya, pertenece a la No sé aunque si, no. si vieron la imagen que se volvió viral el día de hoy. No sé si la vieron, si no, en postproducción la pondremos de back. Está Xochitl en medio de 4 hombres, parece regañada. Si mal, claro. está Alito, está Santiago Krill, y no recuerdo quién más, y está Xochitl con la cara El agachada. del PRD que nadie recuerdas, ¿no? Ah. Zambrano, ¿no? Zambrano posiblemente. Sí, no, disculpa, Richie. No, pero justo, o sea, es esta incongruencia de la derecha de decir Xochitl no es el PRIAN, cuando claramente que es el PRIAN. O sea, lleva 15 años siendo candidata del PAN, lleva toda su estructura con candidatos del PRIAN, con la gente del PRIAN que más ha robado, ¿no? O sea, Siendo en Nuevo León, funcionaria. siendo funcionarios, o sea, no podemos decir que no son, que es la persona y no el partido, cuando evidentemente son los partidos que gobernarían. O sea, Xochitl con quién tendría en su gabinete, o a empresarios que sacarían al país, o a toda Alito. esta, Bueno, ajá, ¿no? a toda esta mira. clase política que nos odia y que se ha dedicado a robar. En lo que sí estoy de acuerdo en parte de ese discurso, y es lo contrario, en que hasta mucha gente de su partido ni siquiera confían en ella. Ah, claro. Sí, entonces Ajá. ahí, o sea, ahí sí, de esta parte, o sea, de que ella vaya a gobernar sola como ella quiere hacer creer, o sea, es una verdadera falacia, digo, pero de que ni de su propio partido o sus partidos la quieren. Eso sí Eso es una realidad, ¿no? Sí. Y pues al final de cuentas, en el debate creo que nos dimos cuenta de que la candidata del PRIAN es una candidata temerosa, que llevaba una agenda de golpeteo contra la doctora Claudia y que parece que no le salió bien ni siquiera poner la bandera al derecho, ¿no? Entonces Sí. se veía muy nerviosa, y me parece que todo lo contrario, nuestra candidata es una mujer preparada y que hizo un posicionamiento puntual respecto a la única pregunta que le hicieron de diversidad, ¿no? Pues sí, porque tenemos una doctora que tiene un gran trabajo en la lucha, tiene demasiada información y que bueno, demostró precisamente quién es ella, porque pues una Xochitl, o sea, realmente, ¿qué información? Dime, o sea, realmente, ¿cuál es su fortaleza en ese sentido de tener ella esta inteligencia en que ella tenga estos proyectos? Porque realmente hemos visto una Xochitl que se ha dedicado nada más a señalar, pero jamás a hacer propuesta. Entonces, a eso me voy en el tema de no tener información, y que pues realmente la inteligencia para un debate en este sentido, pues ahí lo demostró. Ahí lo demostró. Y el tema de Maine, pues igual, o sea, realmente, pues Fue a sonreír. sí a sonreír, pero qué bueno que ahí nos dimos cuenta quién es quién. Sí, completamente. Dejando el tema del debate un poquito atrás y pasando, me gustaría que pasáramos a hablar un poco de la agenda de diversidad de la doctora Claudia. O sea, la doctora Claudia desde
desde que era precandidata, lanzó, si mal no recuerdo, a finales del año pasado, en noviembre, 17 puntos estratégicos para una mejor calidad de vida para los mexicanos, de bienestar y de progreso. Y ahí en un punto, en el punto 9, si mal no recuerdo, habla del fortalecimiento de derechos de la diversidad sexual. Después, en el cierre de su precampaña en el Monumento de la Revolución, vuelve a mencionar el fortalecimiento de derechos de la diversidad sexual. En el inicio de su campaña, el 1 de marzo, lo vuelve a mencionar en el Zócalo. Y hace unos días, cuando publican los 100 puntos con los que tomará como base para el plan de gobierno, plan de los próximos 6 años, hay un capítulo específico de diversidad sexual y de género en el cual habla de propuestas concretas y de los cómo y los porqués de una agenda sólida. Eso me parece que es histórico, importante, y que a nosotras 4, como personas de la diversidad sexual, nos da un panorama de lo que viene en los próximos 6 años, posiblemente los 6 años más sólidos para el fortalecimiento de una agenda de diversidad en cuanto a derechos, libertades, seguridad social y demás temas pendientes que tenemos. ¿Qué opinan? Sí, mira, se me hace muy importante eso porque ha sido un tema que dentro de nuestra diversidad, de nuestras poblaciones, se ha señalado porque ya no fue más concreta en el tema. Pero mira, me voy a poner yo como ejemplo. Siempre que doy entrevistas o cuando tengo participaciones, casi no menciono el tema de Morena. Y se me ha señalado mucho ese tema, que por qué no lo hago. Digo, porque ya tengo aquí la marca. Todo el mundo sabe que Salma es Morena, ¿sí? Entonces, ese es el tema también de la doctora en esos momentos. Sabemos perfectamente los trabajos que ha hecho la doctora. Tan es así que ella es la única que realmente en su plan de trabajo tiene la diversidad. Y bueno, pues, o sea, tenemos una clínica integral trans, el tema de las cositas, el tema también de las infancias trans. Entonces, sí, que ella pasó, sí. O sea, ella se pasó sobre el Congreso. Sí. Y lo publicó el decreto, ¿no? O sea, Claro. creo que demuestra no solo con el decreto de las infancias trans, sino con la primera clínica pública trans, Sí. y con lo de las ECOSIX también aquí en Ciudad de México, que se avanzó gracias también al diputado Temístocles. O sea, que es la única candidata de presidencial que tiene logros y acciones reales que han beneficiado a la comunidad LGBT en la ciudad con más libertades dentro del país, ¿no? O sea, Sí, y luego, bueno, ¿por qué nace Nación de Orgullo? Claro. Que bueno, hay que agradecerte que es una iniciativa tuya, Pablo Alonso, digo, pero que arropa, ¿sí? Que acuerpa a la doctora, Acuerpa a la y que doctora. da la venia para incidir a nivel nacional. Entonces eso demuestra que hay un interés. Dime, ¿quién más? A ver, ustedes díganme, ¿quién más realmente trae en su agenda el tema de la diversidad? Que lo han señalado, más no lo traen en la agenda y no lo están trabajando. Entonces, bueno, o sea, ¿para qué señalar un tema que no les quiere la doctora, que no les importa el tema de la diversidad? Justo. Claro, sí les importamos, porque si no, o sea, ni siquiera existiría Nación de Orgullo. Sí, y justamente dentro de estas propuestas y el proyecto que trae la doctora, por ejemplo, está la propuesta del Programa Nacional de Salud focalizado a los problemas de la diversidad, que también hay que recalcar mucho que dentro de la diversidad Somos muy la diversos. salud es muy diversa, ¿no? O Sí. sea, no es lo mismo la salud de las personas trans a la salud de una chica lesbiana o de una chica bisexual. a mí fíjate que mucho lo que me molesta es que dentro de Progreburgo cis gay, o sea, dentro de los vatos cis gays progres, que siempre es los antirretrovirales, quién sabe No, qué. pues es lo de o sea, se menos. desgarran por, o sea, no lo sin- quiero minimizar. sin no, no, minimizar, minimizar, sin minimizar el tema del pero se VIH. desgarran las vestiduras cuando hay personas trans que no tienen su tratamiento hormonal y que deberían de tener acceso simplemente por tener seguridad social, ¿no? Claro. Y, o sea, y que les preocupan cosas que, o sea, deberían de quedar en un segundo plano cuando hay prioridades dentro de las poblaciones Sí, LGBT. mira, yo he señalado, y es muy importante decirlo, en el tema de todas las necesidades, de todos estos derechos hacia nuestra población, y a veces nos enfocamos a un tema, no que no sean importantes, son importantes, el tema de retrovirales, sí, ok, el tema de matrimonio igualitario, sí,
Pero, por ejemplo, en el caso de matrimonio igualitario, identidad de género, va a llegar un momento en que ya se va a homologar. Entonces, ¿nuestra lucha ahí termina? Ajá, No, no. hombre, no, La faltan, lucha va más allá. faltan muchísimas más cosas. Sí, salud digna. Y que es algo que vivienda hizo Morena digna. este Sí, sexenio, o sea, claro. decías, ¿no? O sea, que que el próximo sexenio sería un sexenio donde se consolidaría muy bien la agenda de la comunidad LGBT, pero este sexenio también se consolidó a nivel Claro. estatal y en muchos estados, o sea, Es sí, histórico lo que ha pasado Lo- en los estados y a nivel federal en comparativa con los otros sexenios de periodo neoliberal. y que hay que decirlo siempre, exacto. pasó gracias a Morena, o sea, no podemos, si somos cuadros políticos de Morena, siempre tenemos que presentarnos, soy de Morena y Morena hizo esto, o sea, no podemos dejar nunca pasar de... Claro, de- porque de- todo va en cascada, todos estos Todo. avances no se dan de una sola persona, no. se da de un conjunto de aliados de trabajo Y esta, que permiten avanzar. Y es tan histórico y ha marcado estos grandes precedentes que hoy en día vemos 2 mujeres trans en el Congreso Justo. Federal. Tenemos mujeres trans como regidoras. ¿Cuándo lo habíamos visto? Las hermanas trans, cuando platicamos estos temas, pues decía, yo creo que van a pasar 50, 60 años, me voy a morir y nunca lo voy a ver. Y ahora que lo están viviendo, ha dado un empoderamiento que no lo habíamos visto. Ya cual más ya se metió a estudiar la prepa, la secundaria, el interés de incidir en la política, de participar, lo cual no lo habíamos visto porque no había ese precedente. Tenemos ya también diputados, entonces, pues es esto, les guste o no les guste, pues es en este sexenio. Y que, perdónenme, pero les guste o no les guste, es gracias al presidente López Obrador, o sea, y gracias a la Sí, gracias claro. a la revolución de las conciencias. O sea, gracias a la revolución de las conciencias es que las personas trans, las personas LGBT, o sea, toda la comunidad está interesada en que nos están presentando las candidaturas presidenciales y no son las presidenciales, ¿no? Las de En los estados, o sea, estatales, es impresionante locales. ver aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México que Santiago Tajada se quiere hacer de que no, nosotros somos los más progres. Y con porque él y fotos. Xochitl no cabildearon votos para que Claro. pasara las Ecosigs en Cámara de Diputados, porque Xochitl no convenció a su jefa de campaña, de oficina de campaña, de que no votaran abstención cuando estaba en el Claro. Senado la iniciativa, ¿no? Porque no les interesa. No les interesa. Doble discurso. Son dobles Hay doble discursos, discurso. son farsantes que se quieren agarrar de nuestra agenda cuando ha sido la izquierda, Así y que la izquierda representada hoy en Claudia Sheinbaum, la que ha visto siempre por esto. Y a lo mejor no todas las personas dentro de la izquierda les interesa la agenda LGBT, pero pero son compañeros de las personas que realmente les interesa. ¿no? Sí, y en el caso que nos señalan tanto a María Clemente y a mí, que no han pasado ni trasiva, sabemos que hay una gran resistencia, sabemos que hay infiltrados también en nuestra izquierda, pero sí hay algo muy importante y que debemos de señalarlo, que estamos 2 mujeres, ya ha sido un avance Sí. que nunca se había visto, y el estar ya 2 mujeres, ¿sí? Trump en el Congreso. Es un logro Eso histórico. claro, es un logro. Y que se histórico. mantenga esa Tiene, y vamos, representación dentro de los sí, congresos y que tiene cada ma- vez avance Sí, más. aquí hay que pugnar para que siga esa representación también de las mujeres trans y que siga la agenda. Entonces, pues claro que ha habido grandes en este sexenio con nuestro presidente todos estos avances. Pero bueno, sabemos perfectamente las artimañas y estos discursos de ultraderecha y todos estos engaños pues ahora sí, con tanto odio, porque es eso, a veces no tienen ni idea. Yo he señalado el tema de estas personas, Gabriel Cuadri, Teresa Castel, esta América Rangel, América. Lili Telles. Lili Telles, Salinas no Pliego. tienen, Salinas Pliego, pero Claro. a ver, ¿realmente tienen agenda? ¿Qué han hecho de agenda? Se agarran de una agenda para visibilizarse porque realmente no tienen nada. Yo lo he señalado así, no tienen trabajo, por lo tanto, pues se agarran de la agenda y de ahí empiezan, pero lamentablemente sí nos han hecho daño a nuestra población, porque esos discursos de odio sí matan, sí, Claro. no es libertad de expresión y No. son la antesala de los crímenes de odio. Entonces, pues no podemos permitir, y por eso tenemos que seguir avanzando, luchando, levantando la voz y bueno, pues apoyar quienes nos han apoyado. ¿Y quiénes nos han apoyado? Pues las y los políticos de izquierda. Pero yo voy a disentir tantito de ti, porque yo creo que sí tienen agenda todas estas personas de ultraderecha.
Y el ejemplo claro, a lo mejor ahorita no se ve, ¿no? Porque apenas van iniciando en su presión política, pero el ejemplo claro es Brasil, es Argentina, es Colombia, Una gente de contraderecho. Ajá, ¿no? O sea, empezaron estos políticos siendo visibles, ganando adeptos, diciendo, véanme, yo soy el que va, la que va contra la ideología de género, quién sabe qué, etc, etc. ¿Y qué fueron lo que hicieron? O sea, fueron generando adeptos dentro de la sociedad que fueron obligando a los mismos partidos a empujarse hacia la extrema derecha, para después desde ahí ya pugnar por su verdadera agenda, que es el retroceso de nuestros derechos, que es el que nos discriminen, que es el que se nos segreguen, ¿no? Y el que no nos permitan avanzar en que vivamos libres. O sea, en serio, yo no entiendo cuál es su objetivo de que una persona no se pueda acostar, dormir, amar a alguien con quien sea, que no se pueda vestir, existir, o sea... Ser como cada quien quiere ser. Eso es envidia. Es un odio y a veces, y lo tenemos muy, muy disfrazado, creo que en los políticos de la derecha ahora en México, porque a mí, de manera particular, me preocupa que las generaciones más jóvenes crean que los derechos que se han ganado desde la izquierda con luchas históricas hayan pasado por arte de magia y que quien ahora sale en una foto como Tajada, como la candidata del PRIAN, como los políticos que la abordan, como cada uno de los del PRI, del PAN, del PRD que están enarbolando esta campaña, y que salgan en fotos con compañeros y compañeras de la diversidad, y que digan que existe una agenda y que ellos, pues que los que dicen crímenes, los que dicen discursos de odio, pues no son ellos, sino los otros, y que ellos sí son los buenos, y que ella, particularmente la candidata del PRIAN, que ella pues es una candidata pues que tiene puertas abiertas para la diversidad, que ella bla. Me parece bastante irresponsable y muy, muy preocupante que existan compañeras y compañeros que puedan creer esos discursos, porque la desinformación o no sé, me cuesta mucho trabajo. Recuerdo mucho una frase de Richie que la escuché hace unos meses y es: amiga, date cuenta, a la derecha le vales verga. Y algo tan simple y tan burdo como suena eso, hay gente que no lo entiende. Y hay gente que cree que Xóchitl o que Taboada o que otros candidatos y candidatas van a provocar el fortalecimiento de derechos y nuestra agenda, etcétera, cuando la realidad es que hace unas semanas vimos que se tenía que votar en Ecosig y nadie votó. Exacto. Y nadie lo vota, y lo decía muy bien Richie hace ratito, porque no provocaron ellos con la incidencia que tienen desde sus candidaturas que se votaran. Pero no es un hecho de una semana. Porque todos los candidatos, todos los diputados del PAN en Ciudad de México votaron en contra. Sí. Porque Santiago no los llamó y les dijo, voten a favor. Pero Sí, Santiago, o sea, la lucha empieza Santiago desde mismo dentro. votó en contra hace unos años. Ajá, también para cuando fue diputado federal. Es el doble discurso, lo sabemos. Exacto. Pero, estoy de acuerdo en lo que dicen los dos. Sí, el discurso lamentablemente lo están comprando. Sí. Sí, Y fíjate sí, lo que- están comprando y sabemos el alcance que tienen y esto lo replican. Y el discurso, la lengua es un arma de doble filo, ¿sí? Eso hay que señalarlo. Y cuando lo dirigimos con ciertos mensajes, ya sean con odio, claro, como tienen sus seguidores, se los replican. Vayamos a un ejemplo reciente, se podría decir 3, 4 años, cuando Donald Trump perdió las elecciones. ¿Qué hizo? Incitó a sus seguidores y ¿en qué terminó? Entonces, ese es un discurso de odio que él trae, este señor, y de igual manera su otra derecha. Es preocupante que les estén comprando ese discurso, y más ahorita eso que sí, no lo dudo, quien sí les está creyendo que son incluyentes. Pero es que son expertos en sí, generar sí. narrativas, Sí, o sea, son sí, expertos sí. en decirse aliados cuando no lo son. Pero, o sea, lo que dices justo de que hay personas que, o sea, yo siempre lo traslado a él. Sus privilegios de clase les permiten anteponer sus fobias intereses. políticas, sus fobias políticas, porque es eso, mera fobia política, a sus derechos. O sea, para mí es cañón como, o sea, el nivel de ingresos que debes de tener para poder anteponer tus fobias a tus derechos debe ser muy bueno. Porque no es lo mismo ser pobre y ser trans
que ser una persona trans rica y decir, fíjate que yo odio a López Obrador, que yo odio a Claudia Sheinbaum, y a mí no me importa si en el PAN no me reconocen, pues porque yo prefiero anteponer mis negocios, mis corruptelas con ellos, y que ganen ellos, a que me reconozcan. Pues porque se sientan con ellos y dicen, yo estoy muy bien, Claro. autoengañándome, pero no, o sea, cuando en realidad no eres tú, o sea, creo que a veces no logramos entender como justo como comunidad, nos entendemos más como individuos LGBT que más como comunidad. El que no, o sea, que lo que me afecta a mí te va a afectar a ti, te va a afectar a ti, te va a afectar a mí. No somos empáticos. Justo, Sí, y no, no, justo no. yo creo que ahí lo que nos toca es, como dices tú, Pablo, preservar la memoria, todas estas luchas y difundirlas, ¿no? O sea, que justo la lucha viene desde la izquierda, desde hace muchos años, que se ha llevado vidas, ¿no? No nada más por crímenes de odio, sino también por una represión gubernamental que vivimos en el pasado, bueno, que vivieron en el pasado las personas que estuvieron ahí. Y me parece que difundir esto y los logros actuales son fundamentales para contrarrestar ese discurso que ya todos conocemos, que todos manejamos, pero que es muy fácil llegar y endulzar los oídos, ¿no? O sea, creo que hay que basarnos en las acciones, porque palabras todo el mundo tenemos, todo el mundo puede armar un discurso muy bonito, pero ¿cuáles son las acciones? O sea, Yo creo que ¿qué acciones te avalan con que me estás diciendo la verdad, no? de las herramientas más poderosas que tenemos para poder informar, y ya cada compañero o compañera tomará una decisión propia, pero creo que es una responsabilidad de nosotras, de Nación de Orgullo y de Morena y de los diferentes frentes que tenemos, poder informar qué ha pasado con la diversidad de la izquierda, qué ha pasado con la diversidad desde Andrés Manuel López Obrador, qué ha pasado con la diversidad desde la doctora Claudia Sheinbaum, porque las acciones, tú lo has dicho, son muy concretas. Y hablando a ver, creo que el ejemplo más claro de el abrazar la lucha y de los derechos de la diversidad es un tema de visibilidad. No puedes decir que sí enarbolas o acompañas una lucha cuando en tus partidos no existe visibilidad de la diversidad sexual. Históricamente, ¿no? No hay en el PRI, no hay en el PAN, en el PRD hubo en su momento y de manera bastante mínima, pero Morena, los ejemplos de visibilidad, a ver, tenemos a la diputada Salma Luébano, tenemos al diputado Temístocles Villanueva, tenemos a la diputada María Clemente, tenemos en Veracruz a un diputado de Binarie, Chincoya, tenemos en Aguascalientes a Regalado, tenemos en Hidalgo a Ángel Tenorio, tenemos regidores, tenemos funcionarias, funcionarios. Tenemos una secretaria nacional de diversidad sexual, o sea, somos el único partido que nació con una secretaría de diversidad sexual y que, o sea, ahora que yo sí creo que es tiempo de mujeres, o sea, muchas veces los hombres gays son quienes acaparan la agenda. Sí, ¿no? sí. Y pues qué mejor que ahora sea una mujer lesbiana la que esté llevando la agenda de diversidad sexual dentro de Morena. Claro, la diputada de Sinaloa, Almendra, que ha encabezado la Secretaría de la Diversidad Sexual de Morena en los últimos años, ¿no? La diputada Celeste. La diputada también Celeste, que ahora es Celeste. candidata al Senado por Michoacán, es la acción afirmativa. El candidato a diputado por acción afirmativa de la cuarta circunscripción, Jaime López Vela. Vaya, las acciones son concretas y muy claras. Acá es donde tenemos visibilidad. Falta mucho. Ojo, falta mucho y necesitamos tener más espacios de visibilidad en los diferentes, en los diferentes congresos locales, en el Congreso Federal, en el Senado, en gabinete. A mí me encantaría ver un secretario de Estado abiertamente de la diversidad, una mujer trans, una mujer lesbiana, una persona no binaria, algún gobernador o gobernadora. Esperemos que en los próximos años podamos tenerle. Vaya, porque en Latinoamérica ha pasado. Vaya, Colombia, Argentina, Uruguay, vaya, hay ejemplos en el mundo de esto. México creo que estamos a un pasito. Y Morena, la izquierda mexicana que creó y construyó nuestro presidente, nos ha permitido tener visibilidad respecto a la diversidad. Sí, pero estas acciones son muy importantes, ¿sí? Quienes estamos en el proyecto tenemos la obligación y el compromiso de defender el proyecto y también visibilizar lo que realmente se ha estado haciendo. Sí. Entonces, estas incidencias permiten precisamente para ir avanzando. ¿Por qué no el día de mañana tener una gobernadora trans, una persona no binaria como secretaria de Estado, secretaria? Entonces, pues es parte de esta incidencia. Entonces tenemos que seguir y tenemos cada quien desde nuestra trinchera ese gran compromiso de seguir incidiendo y seguir luchando para que esa puerta, ¿sí?, de los derechos o ese péndulo de los regresos, de los derechos, no se regrese, porque lo estamos viviendo.
ahí está Argentina, ahí están otros países, entonces tenemos que darle, ahora sí, con el marro a esta ultraderecha, y qué mejor que con los argumentos. Y argumentos concretos, o sea, no son dobles discursos. Entonces, tenemos mucho material de cómo combatir precisamente toda esta simulación en sus discursos de la ultraderecha. Vayamos cerrando, les pediría un mensaje para les compañeras de diversidad sexual en México, en todo el país, que no tienen una afinidad política partidista, ideológica. ¿Qué les comentarían, qué les platicarían respecto a estas próximas elecciones y los candidatos que tenemos en la mesa, las candidatas? Bueno, pues yo justamente reiterar que conozcamos los proyectos de cada candidata, del candidato, pero sobre todo volteemos atrás, volteemos a ver su historia, volteemos a ver qué han hecho, qué no han hecho, con quién están retratados, porque ahora sí que hasta una foto habla mucho de las personas, ¿no? Con quiénes se junta, con quiénes platica, y sigamos los pasos, ahondemos en las propuestas que nos hacen y ver si es posible, porque también hay propuestas que dices, o sea, sí, pero ¿cómo, no? Entonces, informémonos bien, hagamos válido nuestro voto consciente y sobre todo eso, no perdamos este derecho que muchos años no lo tuvimos, que es la democracia. Entonces, sigamos fortaleciéndola, y voto consciente. Richie. Pues yo les diría como, estamos ahorita en México en un momento en que se están enfrentando dos proyectos de nación, ¿no? Uno representa los derechos para todas las personas y otro representa el privilegio para una minoría. Uno representa el amor hacia las personas y otro representa el odio hacia las minorías. Uno representa el respeto, ¿no? Que decía el presidente, es respeto, no es tolerancia, es respeto. Y el otro representa la discriminación y el odio. Uno representa acciones reales y el otro representa discursos falsos. Yo sí creo que como generaciones jóvenes tenemos que ver esto, ¿no? O sea, las acciones que han emprendido la izquierda gobernante y los discursos que ha hecho la derecha oposición. No somos iguales desde el hecho de que nosotros sí tenemos propuestas y del otro lado solo se nos menciona como un imaginario, ¿no? Tenemos esta oportunidad histórica en el que es la primera elección en la que toda la comunidad LGBT está presente dentro de las 3 candidaturas, ¿no? Pero incluso cuando estamos presentes dentro de las 3 candidaturas, solo hay una que te asegura que vamos a poder tener acciones contundentes y reales. Entonces, yo sí diría, amiga, date cuenta, a la derecha le vales verga. Y porque nos los demostraron hace unas semanas. No les importan nuestros derechos y a ellos lo único que les importa es ganar tu voto a costa de envenenarte la mente con odio y de decirte que de este lado no vas a tener nada cuando de este lado lo único que te ofrecemos es derechos. Richie, muchas gracias. Diputada. Hace 5 años me preocupaba mucho no ver perfiles, ¿sí? Perfiles jóvenes, interesadas en esta lucha de derechos. Y hoy en día me siento orgullosa porque me faltan dedos, Richie, ella, ver tantos jóvenes que realmente están interesados en incidir por un México mejor. Y eso también se debe en parte a esa visibilidad que se ha estado dando últimamente, estos precedentes que se ha dado en este sexenio, como lo mencioné hace rato, el tener mujeres trans legisladoras, el tener personas no binarias, el tener esa Secretaría de Diversidad. Y eso es importante, porque eso ha permitido crear tantos perfiles y que la verdad a mí me llena de emoción, no me canso de decirlo cuando tengo oportunidad y sale al tema. Y decirles a todas, todos y todes que sigan luchando y que volteen a ver esa historia que nos ha permitido avanzar precisamente en esta visibilidad y marcar esos precedentes
y que sé que además de que en esta contienda, que es la más grande de la historia, se va a ver reflejado ese voto que antes no estaba de estas juventudes, y es parte al trabajo, a la incidencia de Richie, a la incidencia de ella, y que hay tantos jóvenes. La neta es bonito, porque hace 5 años para mí era una gran preocupación, porque no, o sea, eran 3, 4, no se escuchaba a nadie más. Pero esto ha provocado precisamente estos grandes precedentes que hemos estado viviendo, como el avance de estos 18 estados en la prohibición de COSID, que te da esperanza, que te da ilusiones, el tema de estas candidaturas. Es parte de esta izquierda, de esta lucha, de este sexenio de nuestro presidente, y que bueno, pues ha abonado en gran parte también nuestra doctora. Sí. Yo comentaría que el país es distinto de hace 5 años y meses. México ha cambiado muchísimo para todas las personas, y creo que uno de los resultados de que sea un México de derechos, de libertades, donde nos sentimos más seguras la mayor parte de las personas, provoca que más perfiles, los más jóvenes puedan abrir y decir, esto soy, quiero incidir, quiero hacer, somos más libres. No significa que las luchas las tengamos ganadas completas, pero el país ha cambiado, y el gran transformador de este país en la época moderna se llama Andrés Manuel López Obrador, y a partir de él es que se ha desdoblado la agenda, no solo de diversidad, sino de bienestar y de derechos en este país, y que estoy seguro que la doctora Claudia Sheinbaum será la que continuará con este segundo piso de la cuarta transformación, y que nos guiará en un buen camino en los próximos 6 años de gobierno. Le comentaría a las generaciones, o a los jóvenes, o a las personas que no están tan politizadas, que la diversidad sexual históricamente se ha construido y ha sido creada desde la izquierda. Que el proyecto del PRIAN, y que encabeza la candidata de enfrente, pues podrá tener palabras bonitas, pero no tiene ni una sola acción. Que las acciones son concretas, que las acciones son visibles, que tenemos perfiles visibles en todo el país, en los diferentes niveles de gobierno municipal, tenemos presidentes municipales de la diversidad, tenemos diputadas, tenemos diputades, tenemos diputados, tenemos funcionarios en todo el país, y eso ha pasado en tan solo 5 años y meses desde que gobierna el presidente. Que seamos conscientes, que veamos las propuestas y que veamos las acciones. La doctora Claudia Sheinbaum ha sido una luchadora que nos ha acompañado en temas de diversidad siempre, desde sus juventudes. Entonces, quedan varias semanas y días de campaña, y el 2 de junio creo que tenemos que ser conscientes de los 2 proyectos que están en la mesa, y esos 2 proyectos, uno se llama regresar al pasado, regresar a la corrupción, regresar a un proyecto donde la diversidad sexual tenía que estar escondida, o mantener un proyecto de nación con la doctora Claudia Sheinbaum, donde sea un país de derechos, de libertades, en el cual el amor sea el sentimiento que pueda estar por encima de cualquier otra cosa. Muchas gracias a todas, todos en el primer Radio Orgullo, y esperamos vernos pronto en las siguientes semanas. Salma, Richie, Dani, gracias. Gracias. Bye bye.